como nosotros en los problemas nos regocijamos. El mundo no entiende cómo se puede uno gozar en los problemas. Solo el Espíritu nos hace entender que con Cristo somos más que vencedores. Y esa es la victoria que todos los días aclamamos y nos regocijamos. Esa es la victoria que el mundo... Ay, ay, ay. Aleluya. Amén. ¿De qué sirve si no estoy bien con Dios? Amén, mis hermanos. Vamos a orar para que la palabra del Señor toque en nuestros corazones, se siembre en nuestro corazón y dé el fruto que tiene que dar. Esa semilla de amor, esa semilla de poder que hoy el Señor va a poner en nuestros corazones. Gracias, Señor. Esta mañana estamos aquí, atentos a tu voz, porque es la única voz que como oveja debemos escuchar. Es la única voz que nos direcciona al lugar correcto, a la patria celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por haberme ayudado a llegar a este lugar. Gracias por haber escuchado mi oración, que yo quiero, Señor, cambiar, que yo quiero convertirme, Señor, en el nombre de Jesús. Y es tu palabra la que va a ayudarme a convertir, a cambiar. Estoy en ese proceso, Padre amado. Gracias. Gracias, Padre amado, por atender mis oraciones. Aquí estoy. Tu palabra el día de hoy sea dándome gracia. Tu palabra sea dándome más fe. Tu palabra sea dándome paz. Quiero crecer, Señor, en sabiduría, en gracia, en entendimiento. Quiero crecer, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Hoy tu palabra la escucho y tu palabra quiero ponerla en práctica. Que sea tu Santo Espíritu hablando hoy a tu iglesia. Palabra de Dios, no palabra de hombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con el libro de los Hechos. ¿Quién me puede decir qué libro, 16. Qué capítulo vamos a estudiar? 16. Amén. El 16. Estamos estudiando la palabra del Señor capítulo por capítulo, el libro de los Hechos. ¿Con qué propósito Dios nos tiene estudiando y meditando el libro de los Hechos? ¿Con qué propósito? Toda la palabra del Señor tiene propósito. Nada es coincidencia y nada es por casualidad. Dios no trabaja con casualidades ni por coincidencia. Dios tiene todo ya por propósito. Desde el Antiguo Testamento ya tuvo el propósito de que nosotros estemos aquí caminando con Él. Ya estuvo todo preparado desde el principio. Amén. Los sacrificios estuvieron porque era símbolo, era ejemplo del sacrificio verdadero que venía, la muerte del Señor Jesucristo. Ese sacrificio de los corderos, de los animales, ese sacrificio no limpiaba los pecados. Esos sacrificios solo cubrían, nada más, pero el pecado seguía. Por eso que cada momento tenían que hacer sacrificio, porque nunca eran limpiados los pecados. Y era por la ley hacer recordar y recordar que ustedes son pecadores. Eso es lo que hacían los sacrificios, hacernos recordar que éramos pecadores. Pero el verdadero sacrificio
la sangre que en verdad, esa sangre preciosa, que en verdad limpia los pecados, fue la sangre de Jesucristo. Amén. Recién ahí fue el sacrificio espiritual que todo el mundo estaba esperando. Esa es la sangre preciosa del Señor Jesucristo, la que limpia todo pecado. ¿Sí? Entonces, la sangre que antes se derramaba por los animales no limpiaba pecado, solo cubría, pero el pecado seguía ahí. Tengamos claro. Amén. Pero ya tenemos una sangre preciosa, ahora sí. Y nadie puede reemplazar esa sangre. Y eso es lo que ahora, por el libro de los Hechos, Dios nos está enseñando por qué hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer todo aquel que ya es perdonado sus pecados? El libro de los Hechos nos dice que ya somos iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Por qué nos llama iglesia cuando recibimos a Cristo? Somos iglesia porque ya nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, ya venimos a ser templo del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Somos templo del Espíritu Santo. Y ahí es donde Dios respalda a su iglesia. ¿Por qué? Porque mora en su iglesia su Santo Espíritu. Tenemos que tener en claro que cuando alguien se mete con la iglesia de Dios, Dios es quien hace justicia por nosotros. ¿Me está escuchando? Y eso es lo que estamos aprendiendo en el libro de los Hechos. Y hoy en el libro de los Hechos, capítulo 16, nos va a enseñar muchas cosas. Estamos leyendo el libro de los Hechos, pero viene la pregunta: ¿lo está entendiendo? ¿O solo lo está tomando como conocimiento? El libro de los Hechos no están ahí para conocimiento, sino para poner en práctica todo lo que aquí nos enfoca. El libro de los Hechos nos está diciendo: así tiene que caminar la iglesia. Esos principios no debe olvidarse la iglesia, debe continuar con esos mismos principios y nada tiene que cambiar. Porque el mismo espíritu que recibió en el Pentecostés es el mismo espíritu que recibimos ahora cuando recibimos a Cristo. Entonces, nadie tiene que irse en contra de la iglesia. Ninguno de nosotros tenemos que irnos en contra de nosotros. Por eso que Dios cuida bastante en nosotros que en nosotros haya paz entre hermanos. Dios cuida bastante que haya ese amor fraternal entre hermanos. Y Dios también, cuando alguien es usado como piedra de tropiezo, como piedra de tropiezo en su iglesia, el Señor pone un ¡ay! ¡Ay de aquel que es usado como piedra de tropiezo! A mis pequeños. ¡Ay! Ya desde ahí yo tengo temor a hablarle algo mal o ofender a mi hermano. Ya desde ahí yo no me meto. ¿Me está escuchando? Porque muchas veces cuidamos que no nos ofendan a nosotros, pero no cuidamos no ofender a otros. No nos importa ofender a otros, pero a Dios sí le importa si yo ofendo a su hijo, a su iglesia. Dios cuida a sus hijos. ¿Me está escuchando?
Por eso que Dios dice, ay de aquel que es usado como piedra de tropiezo. Yo soy su hijo, pero si yo he sido usado para hacer caer a mi hermano, ay de mí, porque él se va a cuidar a quien ha sido maltratado. ¿Estamos claros? Amén. Eso estamos aprendiendo en el libro de los Hechos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos enseña la iglesia? Que cuando alguien nos ofende o alguien se va en contra de nosotros, ¿qué dice? ¿Qué nos enseña el libro de los Hechos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ah? Dice la palabra que nosotros tenemos que bendecir. Esa es la iglesia. Amén. Antes era ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Y a algunos les gusta esa parte. Ojo por ojo, me hago dentista, le saco los dientes. Porque nos olvidamos que somos iglesia de Dios. En la iglesia de Dios no tiene que sacarle los dientes a nadie. La iglesia de Dios lo que sí saca es sonrisa, gozo, paz. Eso usted tiene que sacarle a su enemigo. Ay, me odia. Yo te voy a sacar una sonrisa. Dios te bendiga. Uy, como que eso no gusta. Pero así hay que hacer, mis hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Y en el libro de los Hechos, capítulo 16, ahí nos enseña la palabra del Señor. Bien, mis hermanos que están aprovechando las preguntas, gloria sea al Señor, porque eso es para que profundice más en el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Aproveche lo que Dios provoca en nosotros. Aprovechemos. Amén. Mañana no diremos que fue tarde y que nunca me ayudaron. Empieza la palabra del Señor indicando de Timoteo que acompaña a Pablo y a Silas. Algo dimos referencia el domingo pasado. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo nos da aquí el versículo 1? ¿Qué ejemplo nos da el versículo 1 de Hechos capítulo 16? Tenga claro, mis hermanos, que cuando el Señor repite algo en su iglesia, en cualquier lado, lo repite una vez y lo repite otra vez, no nos ofendamos si de pronto nos llega esa palabra, tomémosla. Porque si Dios repite algo, no tenemos que juzgarlo a Dios. Más bien tenemos que prestar más atención. ¿Por qué repite lo mismo Dios? ¿Por qué le dan el tema? Algo quiere el Señor que se haga. Amén. ¿Estamos claros, mis hermanos? Pablo lo dijo, yo sé que he repetido esto, pero lo vuelvo a repetir, porque es necesario. No es que soy gravoso, dijo Pablo, pero hay cosas cuando Dios insiste en el corazón de su siervo que hay que repetirlo. Uno no puede saberlo, pero Dios sí sabe. ¿Por qué lo repite? Y ahí no podemos juzgar. ¿Por qué Dios repite lo mismo? ¿Por qué otra vez el mismo tema? Lo único que tenemos que preguntarle al Señor, si no entiende, Señor, hazme entender. ¿Qué es lo que tú quieres que yo sepa o entienda? ¿Por qué repites a tu iglesia tal mensaje? ¿Me están escuchando? Y eso lo vemos aquí en el libro de los Hechos, que en el capítulo 15 habló un tema. Y en el capítulo 16 vuelven a decir que ese tema había que seguirlo repitiendo a todas las naciones o a todos los lugares. Eso te lo va a escuchar en el 16. Lo que en el 15 ya dieron por ley que se repita algo y se le diga a todos. Pablo en el 16 lo toma a Timoteo porque vamos a seguir llevando ese mensaje de Dios. ¿Y alguien tiene que enojarse? No, porque es mandato de Dios que se repita y que todo el mundo sepa.
¿Qué enseñanza nos da el versículo 1? ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña en las misiones? ¿Con quién vamos, aparte del Espíritu Santo? ¿Con quién vamos a llevar la palabra de Dios? ¿Con quién? ¿A quién escogemos? ¿Quiénes son los seleccionados para ir y llevar el mensaje de Dios? ¿Cualquiera? No es a cualquiera. Ese es el mensaje que nos da como iglesia. Todos debemos de salir, pero todos debemos prepararnos para salir. Amén. Porque el que no está preparado regresa de allá cabezón, asustado. Porque no puede entender todas las cosas que van a suceder afuera. Y van a salir ahí mil más. Van a salir hasta enfermos, vomitando algunos. ¿Por qué? Porque no están con la preparación para llevar el mensaje de Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Después llegó a Derbe. ¿Quién llegó a Derbe? Pablo llegó a Derbe. Amén. Ya hemos leído todo el libro de Hechos. Y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Hijo de quién? Hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre, miren, ponen pero. Cuando usted ya lea y ve el pero, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pero de padre griego. Como hemos leído versículo 15, versículo 14, ya podemos entender por qué enfatizan, era judío, pero también griego, por la pelea que había entre los judíos y la unión ya de los gentiles. Que era lo que ya Dios estaba trabajando ahí, hacer una sola. Ya no tenía que haber que tú eres griego, que tú eres colombiano, que tú eres peruano, que no, ya somos una sola, porque la palabra del Señor es para todos y ya no hay raza, ya no hay nacionalidad. Y eso es lo que el Señor empezó a hacerles ver a los judíos, que ya no había esa división, que la palabra era para todos, porque el Espíritu Santo era para todos. Pero aquí hace el énfasis porque Pablo en sus demás libros nos hace demostrar que Pablo no era quien cogía a cualquiera que encontraba en el camino y vamos. Dios le enseñó a Pablo a escoger, porque Dios era quien sabía quién estaba listo y preparado para llevar y hacer esa buena obra. Tenía un discípulo en cada nación. Pablo sabía cómo Moisés le enseñó Dios cómo escoger a quienes iban a trabajar con él. Y eso lo vimos en el libro de Éxodo capítulo 18, 21. Ya desde el Antiguo Testamento ya está la enseñanza de saber escoger a los hombres, a los varones, a los siervos, a las siervas de Dios. Hechos 18, 21. Éxodo 18, 21. ¿Qué le dijo Dios a Moisés a través de su suegro? Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. ¿Ven? Porque Dios no quiere que nosotros avergoncemos el Evangelio, lo avergoncemos a Él con nuestra manera de vivir y de andar. Somos nosotros carta abierta
Amén, mi hermano. Entonces sí debemos nosotros pensar qué ejemplo y qué testimonio estamos dando a los demás. Aquí no podemos decir qué le importa, porque no es que le importa, porque sí hay que dar buen testimonio. Así es. Amén. Porque el mundo a nosotros nos ve y nosotros tenemos que dar esa luz que Dios nos ha dado. Porque así nos dice la palabra del Señor, que somos luz y no podemos estar escondidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí tenemos que hacernos ver. Para que el mundo tome ejemplo